Imaginen a un niño descalzo, arrodillado en la acera de uno de los juzgados más importantes de Madrid, frotando sus zapatos de cuero italiano, mientras hombres trajeados pasan junto a él sin siquiera mirarlo a la cara. Ahora imaginen a ese mismo niño, décadas después, con la toga negra de magistrado, sentado en la silla más alta de esa misma sala. Esta es la historia real más improbable de superación que escucharán hoy, y el final los dejará sin palabras. Era 1972, en pleno Madrid. España aún estaba bajo el régimen de Francisco Franco, y las calles de la capital reflejaban una sociedad profundamente dividida entre ricos y pobres, poderosos e invisibles. Ese año, los datos oficiales mostraban que más del 20% de la población infantil española no asistía a la escuela, trabajando para ayudar a sus familias a sobrevivir. Entre estos niños invisibles se encontraba Miguel Ángel Ruiz, un niño de tan solo 9 años que se despertaba cada mañana a las 5 para ocupar su puesto en las escaleras del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Su equipo de trabajo era sencillo y desgastado. Una vieja lata de galletas llena de grasa negra y marrón, 2 trapos rotos que antes eran camisas, un cepillo de cerdas torcidas y un trozo de cartón que le servía de escritorio. Allí, en ese metro cuadrado de fría acera, Miguel tuvo su primer contacto con el mundo de la justicia, pero no de la forma que uno podría imaginar. Mientras lustraba zapatos por unas pocas pesetas, observaba. Lo observaba todo. A los abogados con sus maletines de cuero, a los jueces con expresión seria, a la gente llorando o sonriendo al salir de las vistas. Y sobre todo, escuchaba. Oía fragmentos de conversaciones sobre leyes, casos, sentencias. Palabras que no entendía del todo, pero que le fascinaban profundamente. La vida de Miguel fue dura, como pocos pueden imaginar hoy. Era el mayor de 6 hermanos, y todos vivían con su madre, doña Carmela, en una chabola de madera y lona a las afueras de Vallecas, uno de los barrios más pobres de Madrid. Su padre abandonó a la familia cuando Miguel tenía solo 5 años, dejando a Carmela sola al cuidado de 6 bocas hambrientas. Trabajaba de lavandera, cargando fardos de ropa sucia por los callejones embarrados, ganando una miseria que apenas cubría el pan del día siguiente. Miguel sabía que tenía que ayudar. Así, a los 9 años, se convirtió en un hombrecito. Todos los días, sin falta, caminaba 7 kilómetros desde Vallecas hasta el centro de Madrid porque no podía pagar el autobús. Llegaba al juzgado a las 6 de la mañana, cuando empezaban a llegar los primeros abogados. Se quedaba allí hasta las 6 de la tarde, cuando la multitud se calmaba y ya no merecía la pena quedarse. Luego caminaba los 7 kilómetros de vuelta a casa, a menudo con hambre, porque ahorraba lo poco que ganaba para dárselo a su madre. Algunos días podía lustrar 15 pares de zapatos. Otros días no podía lustrar ni uno solo. Pero lo peor no era el hambre ni el cansancio, era la humillación. La mayoría de los abogados lo trataban como si fuera invisible. Algunos tiraban monedas al suelo, obligándolo a agacharse para recogerlas entre risas. Otros ni siquiera pagaban, simplemente se levantaban y lo dejaban con las manos manchadas de grasa y el corazón roto. Un abogado en particular, el señor Rodrigo Navarro, se esforzaba por humillarlo públicamente. Navarro era un reconocido abogado penalista que defendía a poderosos empresarios y políticos influyentes. Alto, con un bigote fino y una voz autoritaria, le encantaba presumir ante sus colegas. Y Miguel, el chico del trapo sucio, como lo llamaba Navarro, era su blanco favorito. Una mañana de invierno, mientras la nieve caía ligeramente sobre Madrid, Miguel temblaba, esperando clientes,
cuando llegó Navarro con un grupo de abogados igual de arrogantes. Miguel, con su voz aguda e infantil, le ofreció sus servicios. Navarro lo miró de arriba abajo y dijo en voz alta para que todos lo oyeran: ¿Un limpiabotas descalzo queriendo limpiarme los zapatos? Es una broma, ¿verdad? Chico, ni siquiera sabes limpiarte la cara sucia. Vete antes de que llame a la policía para que saquen a ese bicho de aquí. Los demás abogados rieron. Miguel sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no lloró. No allí, no delante de ellos. Simplemente bajó la cabeza, cogió su bote de betún y se alejó unos metros. Pero, antes de volver a sentarse, hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Volvió a mirar la gran puerta de madera del juzgado y susurró para sí mismo: «Algún día voy a entrar por esa puerta y no será para limpiar el suelo». Esa promesa, hecha por un niño de 9 años con las manos sucias y el estómago vacío, parecía absurda, imposible, ridícula. Pero Miguel se la tomó en serio, muy en serio. En los años siguientes, Miguel siguió lustrando zapatos, pero empezó a hacer algo inusual. Les pedía a los abogados que tiraran los periódicos viejos que traían. Con estos periódicos aprendió a leer solo, palabra por palabra, sílaba por sílaba, bajo la tenue luz de una farola o a la luz de una vela en casa. Su madre analfabeta no podía ayudarlo, pero lo animaba. «Mijo, eres diferente», le decía, llamándolo por su apodo cariñoso. «Tienes luz en los ojos». Y Miguel sí que la tenía. A los 12 años ya leía con fluidez y empezó a pedir a los abogados más amables que le explicaran términos legales. Algunos lo ignoraban, pero otros, conmovidos por la genuina curiosidad del niño, se detenían unos minutos a charlar. Uno de ellos, el doctor Fernando Salazar, un abogado de mediana edad que siempre trataba a Miguel con respeto, notó algo especial en el niño. «¿Por qué quieres saber de derecho, Miguel?», le preguntó Salazar un día. Miguel respondió con los ojos brillantes: «Porque quiero ser juez, quiero sentarme en esa silla e impartir justicia de verdad. No justicia para los ricos, sino justicia para todos». Salazar guardó silencio un largo rato. Luego puso la mano sobre el hombro del chico y dijo: «Entonces estudia, Miguel, estudia como si te fuera la vida en ello, porque así es». Y Miguel estudió bajo las farolas, estudió en trozos de cartón donde anotaba lo que aprendía, estudió de los libros viejos que Salazar empezó a regalarle, estudió mientras sus hermanos dormían a su lado en el suelo de tierra. Estudió mientras su madre tosía cada vez más fuerte, aquejada de una tuberculosis que años después se la llevaría. A los 15 años, Miguel hizo algo que todos consideraban imposible. Aprobó el examen de admisión a una escuela pública nocturna. Durante el día, seguía lustrando zapatos. Por la noche, estudiaba con un afán de conocimiento que asustaba incluso a sus maestros. Según estudios de la Universidad Complutense de Madrid sobre movilidad social en la España posfranquista, las posibilidades de que un niño de clase extremadamente baja, sin educación formal hasta los 15 años, accediera a la universidad eran inferiores al 0,3%. Miguel luchaba contra estadísticas brutales, contra un sistema diseñado para mantenerlo exactamente donde nació, invisible, en la acera, limpiando los zapatos de los poderosos. Pero Miguel tenía algo que las estadísticas no pueden medir, una determinación que rozaba la obsesión. A los 18 años se graduó del instituto como el mejor alumno de su clase. Trabajando todavía como limpiabotas durante el día, se presentó al examen de acceso a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, una de las más prestigiosas de España. Todos decían que no aprobaría. Todos se equivocaban. Miguel no solo aprobó, sino que obtuvo una de las mejores calificaciones.
Pero surgió un problema cruel. No tenía dinero para la matrícula ni para los libros. Fue entonces cuando el doctor Salazar, que había seguido la trayectoria de Miguel durante todos esos años, hizo algo extraordinario. Organizó una campaña de financiación colectiva entre los abogados del tribunal. Sí, esos mismos abogados que antes habían ignorado al chico del trapo sucio. Algunos se negaron a contribuir, por supuesto. Pero otros, avergonzados de haber sido parte de su humillación, donaron generosamente. Y Miguel entró en la universidad. Sus 5 años de universidad fueron una lucha diaria contra el hambre, los prejuicios y el cansancio. Miguel era el único estudiante pobre en una clase llena de hijos de abogados, jueces y empresarios. Vestía el mismo traje desgastado todos los días, mientras que sus compañeros se ponían ropa italiana cada semana. Almorzaba pan con margarina mientras ellos iban a restaurantes. Pero estudiaba más que nadie, mucho más. Dormía 4 horas cada noche. Leía cada caso, cada ley, cada precedente como si le fuera la vida en ello, porque así era. Y a los 23 años, Miguel Ángel Ruiz se graduó en Derecho. No solo se graduó primero de su clase, con honores. El chico que limpiaba zapatos en la acera ahora tenía un título universitario, pero su sueño aún no estaba completo. No quería ser abogado, quería ser juez, y para ello tendría que aprobar uno de los exámenes más difíciles de España, el de magistrado. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, la tasa de aprobados en el examen judicial en la década de 1990 era de aproximadamente el 4%. Esto significa que de cada 100 candidatos, solo 4 aprobaban. Michael estudió durante 3 años consecutivos. Trabajaba como asistente legal durante el día para pagar sus facturas y estudiaba todas las noches hasta el amanecer. Se presentó al examen 3 veces, suspendió las 2 primeras. En su tercer intento, a los 28 años, finalmente aprobó. Miguel Ángel Ruiz, el ex limpiabotas de Vallecas, se había convertido en juez. Pero la historia no termina ahí. De hecho, lo mejor estaba por venir. Miguel trabajó como juez en varios distritos menores de España durante 15 años. Se forjó una reputación de imparcialidad, rigor e incorruptibilidad. Juzgaba cada caso como si se juzgara a sí mismo en esa fría acera de Madrid, con empatía por los invisibles y firmeza contra los poderosos que abusaban del sistema. Su fama creció, y en 2015, a los 43 años, Miguel recibió una noticia que le emocionó. Lo habían ascendido a juez titular del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El mismo tribunal, la misma escalera donde limpiaba zapatos de niño, iba a casa. Y en su primer día ocurrió algo que parecía sacado de un guión de película. Miguel entró al juzgado por la puerta principal, vestido con su toga negra y con su maletín de cuero. Subió los escalones que usaba para limpiar, atravesó el pasillo donde instaló su caja de betún y entró en la sala número 3. Allí se sentó en la silla del juez, la misma silla que había observado de lejos de niño, soñando despierto. La audiencia comenzó. Era un caso de corrupción que involucraba a un empresario acusado de cohecho y fraude fiscal. ¿Y quién entró por la puerta como abogado defensor? Rodrigo Navarro. El mismo Navarro que lo había humillado en la nieve, llamándolo niño sucio, amenazando con llamar a la policía para que lo expulsaran. Navarro era mayor, con el pelo canoso, pero seguía siendo arrogante. No reconoció a Miguel de inmediato. Después de todo, ¿por qué lo haría? Para él, Miguel había sido solo un niño sucio entre muchos otros. La audiencia continuó. Miguel condujo todo con una profesionalidad ejemplar, analizando las pruebas, escuchando a los testigos y haciendo preguntas directas. Fue durante un receso que uno de los fiscales adjuntos le susurró algo a Navarro.
señalando discretamente a Miguel. Navarro frunció el ceño, miró al juez con más atención y luego abrió mucho los ojos. Comprendió. Cuando se reanudó la audiencia, Navarro estaba visiblemente nervioso. Le temblaban las manos mientras hojeaba los documentos. Su voz, antes firme y autoritaria, ahora sonaba vacilante. Sabía que su defensa era débil, las pruebas contra su cliente eran abrumadoras, y ahora se encontraba ante un juez al que había humillado décadas atrás. Al final de la audiencia, tras escuchar todos los argumentos, Miguel habló. Este tribunal analizará cuidadosamente todas las pruebas presentadas antes de dictar sentencia. Pero quiero dejar algo claro aquí y ahora. La justicia no es de ricos ni de pobres, no es de poderosos ni de invisibles, es de la verdad. Y la verdad, señores, no teme a nadie, no tiene precio, no se doblega. La verdad simplemente es. Y este tribunal la honrará, cueste lo que cueste. El silencio en la sala era absoluto. 2 semanas después, Miguel dictó sentencia. El empresario fue condenado a 8 años de prisión por corrupción y se le ordenó devolver millones de euros a las arcas públicas. La defensa de Navarro había fracasado estrepitosamente. Tras la lectura de la sentencia, cuando la sala estaba casi vacía, Navarro se acercó a Miguel, que aún estaba organizando sus documentos. «Excelencia», comenzó Navarro con la voz quebrada, «necesito decirle algo». Michael lo miró en silencio. «Te recuerdo aquella mañana nevada, recuerdo lo que dije, lo que hice, y yo...» Navarro tragó saliva. «Pasé más de 20 años pensando que no significaba nada, que era solo un niño más en la calle, pero ahora lo entiendo. Fui cruel, fui inhumano, y lo siento». Miguel guardó silencio un largo rato, observando el rostro del hombre que una vez lo hizo sentir menos que nada. Luego dijo, con voz tranquila pero firme, «Señor Navarro, acepto sus disculpas, pero no por usted, por mí, porque no quiero cargar con el peso de su error. Me enseñó algo importante ese día, me enseñó que la crueldad gratuita existe, que la humillación injusta existe, y que si alguna vez tuviera poder, jamás debería usarlo para hacer sentir inferior a otra persona. Así que, en cierto modo, gracias. Me enseñó con su ejemplo negativo el tipo de hombre que nunca quiero ser». Navarro asintió lentamente, con lágrimas en los ojos, y salió de la sala. Miguel se quedó solo allí, en la sala donde todo comenzó. Miró la silla del juez, el escudo de armas de la justicia en la pared, y se permitió una leve sonrisa. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, contra todas las estadísticas, contra todos los que se reían de él y decían que era imposible. Hoy, Miguel Ángel Ruiz sigue siendo juez titular del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es conocido por su integridad inquebrantable y su compasión por los más vulnerables. También fundó una organización sin fines de lucro que ofrece becas a niños de la calle que desean estudiar Derecho. Hasta ahora, más de 200 niños se han beneficiado. Algunos ya se han graduado. Uno ya ha aprobado el examen judicial. El ciclo continúa. Y todo porque un niño de 9 años, descalzo y hambriento, se negó a aceptar que su lugar en la vida era una acera fría. Se atrevió a soñar lo imposible. Y luego trabajó cada día durante décadas para hacer realidad ese sueño. Esta es la verdadera historia de Miguel Ángel Ruiz, el chico que limpiaba zapatos frente al juzgado y un día juzgaba un caso allí. Y no solo juzgaba. Demostró que la verdadera justicia no proviene de apellidos importantes ni de cuentas bancarias abultadas. Proviene de la valentía de creer que mereces sentarte en esa silla y luego tener la humildad y la fuerza para honrar ese lugar cuando finalmente lo consigues.